Cordial saludo. Hoy vamos a hablar sobre las perspectivas teóricas biológica cognitiva del aprendizaje humanista de los rasgos y psicoanalítica. Presentado por Evelyn Dayana Pérez Lozano. Soy estudiante de la Universidad Nacional a Distancia de Ibagué. Introducción. En el siguiente trabajo abordaremos las distintas perspectivas teóricas de la personalidad mediante las lecturas dispuestas en el aula de aprendizaje. También exploraremos mediante un mapa los conceptos básicos de la lectura. A menudo la gente habla de la personalidad como si se tratara de un producto, como una corbata de colores brillantes que le diera vida a un traje viejo. No solo eso, algunas veces hablamos como si la personalidad consistiera en rasgos atractivos y admirables, efecto, encanto, honestidad, pero no vemos que la personalidad es algo mucho más complejo de lo que indica el uso ordinario del término, e incluye tanto rasgos positivos como negativos. Cabe recalcar que para lograr abarcar gran parte de las teorías expuestas aquí, utilizaremos herramientas que nos permitirán el desarrollo tanto de la difusión como comprensión. Objetivos. Los objetivos generales es identificar cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano dentro de una sociedad. Objetivos específicos. Conocer los diferentes conceptos que han surgido alrededor de la personalidad. Analizar los distintos conceptos teóricos de distintos autores. Socializar cuál es la importancia que tiene la personalidad en la psicología. Perspectiva biológica. La perspectiva biológica de la personalidad, la cual que está determinada genéticamente, se centra en la herencia y toma en cuenta también el componente biológico. Eysenck, los individuos dirigen en sus rasgos debido a diferentes genéticas, aunque no descarta las influencias ambientales y situaciones en la personalidad, como las interacciones familiares en la infancia. Se basa en un enfoque psicosocial. En esos factores genéticos y ambientales también determinan la conducta. Kagan, 1980, importancia de los factores innatos y biológicos determinantes del temperamento infantil. J. A. Gray, 1970, se enmarcan los paradigmas biológicos y factorial. Según este modelo, estos se deben a mecanismos biológicos que se relacionan con las reacciones al reforzamiento. Kresger, esa teoría biológica comprende 4 rasgos físicos: letosomáticos, forma delgada y su rostro, alargada, psicosujetos con estructura redonda y extremidades cortas, atléticos, hombros anchos y extremidades fuertes, displásicos, anomalías físicas, y no pueden ser clasificados en los otros 3 tipos. Propone la tipología del temperamento y propone 3 características: esquizotímico, tímidos, susceptibles y vengativos; ciclotímico, con cambios anímicos, prácticos, sociables, entusiastas, sinceros y cordiales; viscoso, persistentes y poco flexibles; escasa imaginación, callados, estables y efectivamente. Tiene la idea de que la forma del cuerpo se relaciona con su personalidad. Debus, su investigación y teoría entran en las áreas de la conducta y la personalidad. El término temperamento, Arnold, Bush y Robert Plumbin, 1984, que lo utilizan para referirse a los rasgos de la personalidad heredados que se presentan desde la infancia temprana. Perspectiva cognitiva. Análisis y búsqueda de una comprensión psicológica de los procesos de conocimiento del hombre. Autores más representativos: Bandura, Albert Bandura, concluyó que estos 3 elementos deben interactuar entre sí. Estos procesos se recogen en la capacidad humana para retener imágenes y aspectos relacionados con el lenguaje. Evaluó la personalidad en 3 elementos: ambiente, comportamiento y procesos psicológicos individuales.
Walter Mischel establece que el comportamiento de una persona está influenciado por dos factores. El individuo se comporta de manera similar cuando es altamente probable que acciones produzcan los mismos resultados. Remarcó que cada individuo tiene experiencias de aprendizaje individuales, por lo que nuestros valores y expectativas se deben tener en la predicción de un comportamiento. Aaron Bach, su modelo se centra en el pensamiento y distorsiones cognitivas. Keluku, 1955, sugirió que nos percibimos como científicos debido a que en nuestros esfuerzos por entender el mundo desarrollamos constructos que actúan como hipótesis, y estableció su teoría de acercamiento a la personalidad con base al alternativismo filosófico mediante un postulado fundamental. Perspectiva del aprendizaje. El individuo posee expectativas y valores únicos para guiar su conducta. Autores representativos. Skinner. Este enfoque de la psicología conductista proponía modificar el comportamiento haciendo que estímulos agradables o desagradables pueden ser alterables. Dollar y Miller. Sus opiniones han sido centrales para el canal de personalidad en vista de que publicaron su trabajo principal, Personalidad Psicoterapia, en 1950. Su teoría ha sido exitosa. Su teoría ha sido exitosa para predecir la conducta de animales simples de laboratorio bajo condiciones controladas. Según estos autores, la personalidad se constituye en función de un elemento esencial, que es el hábito ocasionado por un estímulo y una respuesta, asociado con las pulsiones primarias y secundarias. Stats pertenece a la tercera generación de conductistas e integra la personalidad al conductismo. Intenta hacer una fórmula integradora y global. Stats consigue una recuperación del concepto de la personalidad desde una perspectiva conductista. Teoría humanista. Autor principal Carl Rogers. Denomina a la personalidad self o sí mismo. Los problemas surgen cuando hay una diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser. Polariza la personalidad en dos tipos: adaptada, persona libre y consciente de elegir su libertad. Inadaptada, trata de encontrarse a sí misma y existe una incongruencia entre su ser y la experiencia. Sí mismo real versus sí mismo ideal. Para compensar la incongruencia, es a través de la aceptación positiva incondicional. Perspectiva de los rasgos. Autores principales. H.J. Einstein originalmente planteó dos dimensiones del temperamento: neuroticismo, estabilidad, dimensión que oscila entre aquellas personas normales, calmadas y tranquilas, y aquellas que tienden a ser bastante nerviosas. Extraversión, introversión. Esta segunda dimensión se parece mucho a la que Jung decía: personas tímidas y calmadas versus personas inquietas, incluso bulliciosas. Psicología constitucional de William H. Sheldon. Estructura física. Entorno, estructura de huesos y músculos. Mesoformo fuerte y atlético. Ectoformo delgado y frágil. Rasgo de personalidad: discertonia, amante del bienestar orientando a la comida, sociable y relajado. Somototonía, agresivo, amante de la aventura y con ganas de correr riesgos. Cerebrotonía, retraído, autoconsciente e introvertido. Psicología individual de Gordon W. Allport. Rasgos centrales, rasgos secundarios y rasgos cardinales. Perspectiva psicoanalítica.
nos dice que la personalidad humana surge del conflicto entre los impulsos y los límites sociales. La personalidad se construye como un intento de conciliar esas dos instancias, buscando satisfacer nuestros instintos sin ser víctimas de los sentimientos de culpa o castigo. 3 teorías de estructura mental. Super, yo, ello. Dinámica mental. Consciente, subconsciente, inconsciente. Estadios del desarrollo psicosocial. Conclusiones. Diferencia individual que constituye a cada persona y le distingue de otra. Un ser humano puede tener diferentes tipos de personalidad. Esto es lo que nos hace diferentes de los demás y por la misma es que somos únicos. En la película se pudo observar los distintos tipos de enlaces que conlleva a procesos tanto mentales como sociales y que enmarcan en la personalidad del individuo. Los distintos contextos sociales en el que se sumerge un individuo calan y moldean la personalidad del individuo. La predisposición genética también es un factor importante en rasgos característicos que definen a un individuo. Los rasgos de la personalidad no son más que las disposiciones persistentes e internas que hacen que el individuo piense y se sienta y actúe de manera característica. Todos los autores concuerdan dentro de sus teorías que es importante una interacción sana del individuo en medio de su entorno. Cada individuo forma sus rasgos características definidos, incluso si son gemelos y viven dentro del mismo núcleo familiar. El ambiente proporciona elementos de interpretación, pautas para dar significado a los estímulos y determinar formas de respuesta. El individuo no nace con una personalidad determinada, sino con cierta dotación que condicionará en parte el desarrollo posterior. Muchas gracias.